Viva la información objetiva y profesional. A continuación, 11 Noticias, emisión estelar, en alta definición. Vea esta noche en la emisión estelar de 11 Noticias. Ministerio Público interpone recurso de inconstitucionalidad a decreto aprobado por el Congreso Nacional relacionado a la figura del lavado de activos. Corte Suprema de Justicia detiene decisión del Consejo Nacional Electoral de repetir las elecciones en Duyure, Choluteca y Guampusirpi, gracias a Dios. Autoridades de salud confirman que el país es golpeado por la segunda oleada de la COVID-19. Buenas noches, bienvenidos a 11 Noticias, emisión estelar. Es un gusto saludarles. Hoy ya es jueves, es Día de Reyes, 6 de enero. Andrea, buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches a usted, nuestro amable televidente. Gracias por acompañarnos en la emisión estelar de 11 Noticias. Jueves 6 de enero, vamos avanzando en este año 2022. Tenemos la actualidad informativa que usted necesita saber en el campo nacional e internacional. Conozca antes nuestro segundo bloque de titulares. Padre de la joven Angie Peña, desaparecida en Roatán, clama a las autoridades para que extiendan la búsqueda en tierra firme. Mujer embarazada muere en aparatoso accidente suscitado en Cofradía Cortés. Estas y otras informaciones a continuación en 11 Noticias, emisión estelar. Las autoridades del Ministerio Público, con esta nota iniciamos las noticias de esta noche, interponen un recurso de inconstitucionalidad para el decreto aprobado por el Congreso Nacional relacionado al delito de lavado de activos. Esto es lo que ha hecho la Fiscalía del país. El Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial para la Defensa de la Constitución, pidió la inconstitucionalidad por la vía de acción del Decreto Legislativo 9321, el cual está relacionado al delito de lavado de activos. Según la Fiscalía, esta ley especial contra el delito de lavado de activos, publicada en el diario La Gaceta el 1 de noviembre de 2021, fue aprobada por el Congreso Nacional sin opinión de la Corte Suprema de Justicia, incumpliendo el procedimiento establecido en la Carta Magna. Asimismo, señala que con la reforma al artículo 439 del Código Penal mediante el decreto antes mencionado, se eliminaron varios delitos precedentes o conductas delictivas que eran castigadas por la ley, algo que vulnera normas estipuladas en la Constitución y convenciones internacionales suscritas por el Estado. Por lo anterior, el Ministerio Público considera que dicho principio es una garantía de impunidad dada por el Poder Legislativo a la delincuencia organizada y de cuello blanco. Del mismo modo, cuarta las prácticas estipuladas en la norma suprema que garantizan una investigación integral y objetiva contra el lavado de activos. Finalmente, la Fiscalía recalcó que debe proclamarse inconstitucional el decreto 9321 por contradecir la Carta Magna, convenciones internacionales, no ser transparentes y generar un impacto negativo en la lucha contra el crimen organizado. Para 11 Noticias, Andy Salgado. ¿Cuál es la reacción luego de que el Ministerio Público ha interpuesto este recurso de inconstitucionalidad en cuanto al decreto que aprobó el Congreso Nacional relacionado al delito de lavado de activos? Voy en vivo con mi compañera Odali Urbina, que nos va a tener detalles. Odali, buenas noches y adelante. Así es, buenas noches, licenciado y televidentes de 11 Noticias. Esta tarde
lo que es la Corte Suprema de Justicia ha recibido lo que es un recurso de inconstitucionalidad en el decreto legislativo de el decreto del lavado de activos. Esto fue presentado por el Ministerio Público debido a que consideran que esta reforma se utilizó esto para beneficiar a la delincuencia organizada, además de que sus reformas en algunos artículos beneficia también a otros que consideran que han cometido diferentes delitos. De esta manera vamos a escuchar al portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte. Se ha recibido este día el recurso de inconstitucionalidad que ha sido elaborado y presentado por parte del ente acusador del Estado, en representación de la ciudadanía de nuestro país, contra el decreto 93/2021 relativo a la figura del lavado de activos. De acuerdo a la argumentación que ha sido presentado por el ente fiscal, se establece razones de forma y de contenido en relación a este recurso de inconstitucionalidad que se está argumentando debido a la reforma del artículo 439 del Código Penal y 226, 29, 30 y 47 de la Ley Especial de Delito de Lavado de Activos. Asimismo, se señala y se solicita la inconstitucionalidad por razón de fondo de los artículos 26, 29, 30 y 47 de la Ley contra el Delito de Lavado de Activos. Lo que debe acontecer en este procedimiento es el análisis de la admisibilidad por parte de la Sala de lo Constitucional. Otros han considerado de positiva la intervención que ha realizado y esta señalización después de presentar este recurso de inconstitucionalidad por parte del Ministerio Público. De esta manera aseveran que lo que se realizó era evidente, ya que la reforma tenía en su texto original algunos beneficios y de esta manera sería de bastante acertitud crear lo que es la derogación inmediata de este recurso o de esta ley de lavado de activos. Escuchemos a Juan Barahona. Ha beneficiado y ahora mucho más. Ahora la beneficia a todos, prácticamente la están derogando, porque si la declaran inconstitucional la están derogando, porque muchos de los que salen están comprometidos con actos ilícitos y ya no se les va a poder aplicar esa ley porque ya va a estar derogada con la actitud del Ministerio Público de solicitar la inconstitucionalidad de la ley. El Ministerio Público acusa de inconstitucionalidad porque se ha reformado el texto original del artículo 26, 29, 30 y 47 de la Ley contra el Lavado de Activos. También en donde se ve en alguno de estos decretos el enriquecimiento ilícito, en que una persona se beneficia de que no tenga una causa de justificación económica o justificación ilícita de procedencia. Licenciado, esto es lo que podemos informar a esta hora de la noche. Bien, gracias a la periodista Odalia Urbina, siempre en temas relacionados a la Fiscalía General de la República. Les voy a informar ahora que en los próximos días un juez con jurisdicción nacional podría elevar a juicio oral y público la causa instruida en contra del capitán en condición de retiro Santos Orellana, su esposa y su suegra, acusados por el delito de lavado de activos. Tras concluir audiencia preliminar para el capitán en condición de retiro Santos Orellana, su esposa y su suegra, en los próximos 3 días un juez con jurisdicción nacional decidirá si eleva o no a juicio oral y público la causa instruida en contra de los acusados. El Ministerio Público los supone responsables del delito de lavado de activos por al menos 238 millones de lempiras en perjuicio del Estado. Además, al momento de su arresto, se le aseguraron varias propiedades en Tegucigalpa e Intibucá,
vehículos y varias sociedades mercantiles. Las investigaciones de la Fiscalía apuntan que Orellana, mientras realizaba operaciones contra el narcotráfico en la Mosquitia, departamento de Gracias a Dios, presuntamente no entregaba en su totalidad el dinero incautado y además que las armas decomisadas eran entregadas a un grupo criminal. Se podrían presentar dos escenarios. El primero es que se dicte un auto de apertura a juicio con cualquiera de las medidas, o también se podría dictar un sobreseimiento, el cual podría ser definitivo o provisional. En tanto, las defensas de los acusados han solicitado que se les dé un sobreseimiento definitivo a sus representados, debido a que aseguran que las cargas probatorias en su contra no han sido suficientes. Estas defensas, por su parte, hicieron proposiciones de resoluciones que fueron emitidas en el Tribunal de Sentencia, bajo similares circunstancias en donde se ha decretado un sobreseimiento definitivo o sentencias absolutorias en base a lo que es la reforma del artículo 439. Recordemos que con la reforma el delito de lavado de activos ya dejó de ser autónomo, tiene que depender de otro delito fuente, el cual no ha sido acreditado fehacientemente al Ministerio Público. Insisto, solo es un testigo que faltó a la verdad. Santos Orellana, quien también participó en el proceso electoral como aspirante a la presidencia de la República por el partido Movimiento Unidad y Esperanza, fue capturado el pasado 4 de noviembre en el aeropuerto Toncontín junto a su esposa cuando regresaba de las Islas de la Bahía. Gisela Calix, 11 Noticias. Bueno, y más denuncias se han presentado ante la Fiscalía, y esto en el caso de los candidatos a alcaldes que se dan como ganadores en los municipios de Duyure, Choluteca y Guampusirpe. Gracias a Dios, ellos han presentado la denuncia ante la Fiscalía en contra de las autoridades del Consejo Nacional Electoral que ordenaron que se repitan las elecciones en esos municipios. Hasta el Ministerio Público llegaron este jueves un candidato a alcalde de Guampusirpi, Gracias a Dios, y una candidata del municipio de Duyure, Choluteca, a interponer denuncias de abuso de autoridad en contra de funcionarios del Consejo Nacional Electoral ante la ordenanza de la repetición de las elecciones en dichos municipios. Será el módulo de recepción de denuncias que está trabajando aquí en la oficina principal del Ministerio Público, quien a través de sus fiscales va a establecer si son admitidas estas denuncias por considerar que hay indicios de responsabilidad penal. La alcaldesa electa de Duyure, Selfida Bustillo, alega que ella es la persona que su municipio eligió en las elecciones y que no es posible que la quieran afectar de esa manera. Me están violando mis derechos también porque salí electa, y así también le están violando los derechos a toda aquella población que de manera democrática llegó ese día a las elecciones. No participo, mantengo mi posición de que no participo. Dios es justo y ve y mirará las injusticias. El candidato de Guampusirpi, Marcelo Herrera, asegura que tampoco participará en esa repetición de las elecciones, ya que están siendo afectados. No voy a ir a elecciones, porque es injusto lo que están haciendo y no es correcto. Sabemos que no está, ¿verdad?, base a un artículo que los ampare donde digan que vamos a ir a elecciones nuevamente, cuando sabemos que ya hubo una elección el 28 de noviembre y yo fui ganador con 58 votos de diferencia. Esta decisión fue aprobada en pleno con el voto a favor de las consejeras Rixi Moncada y Ana Paola Hall. Por su parte, Kelvin Aguirre asegura que esta es una decisión ilegal y no debería de darse. Mi posición en contra de que se repongan estos procesos de elecciones y de esta resolución que es ilegal, que es inconstitucional, que se ha emitido por mayoría de votos. Para 11 Noticias, Fernando Arteaga. Y la decisión del Consejo Nacional Electoral de repetir las elecciones municipales es legal, según exmiembros del desaparecido Tribunal Nacional de Elecciones, a pesar de que algunos de los candidatos a alcaldes están en desacuerdo con que se repitan en los próximos días las elecciones a ese nivel de localidad. Preocupante porque pues para algunos no se está respetando la voluntad popular, pero para otros se está irrespetando más bien el derecho de ellos de llegar a ostentar el poder en esas zonas del país. Bien, René Amaya en breves minutos nos tendrá el informe completo y al final pues compete solamente al Consejo Nacional Electoral si se repite o no las elecciones en esta zona del país. Para el caso de Duyure, en Choluteca se ha mencionado que será una suspensión temporal, así que vamos a ver qué puede pasar en las próximas horas. Vamos con René Amaya.
La repetición de las elecciones para alcaldes en los municipios de Duyure, Choluteca y Guampusirpe, en Gracias a Dios, son legales. Quienes no quieran someterse a este proceso que hará el Consejo Nacional Electoral para alcaldes en ambos municipios, está en su derecho, pero con una sola persona que llegue a votar, ese candidato o alcalde será el ganador. La ley así dice, que cuando el resultado con una nueva elección no influye en el resultado que ya se obtuvo, entonces no se repite. Y cuando la parte que de repente se siente afectada dice, no, yo no quiero elecciones, no quiero que se repitan. Pues no van a votar y con un voto que vaya a depositar los otros, con eso se declara electo al ganador. La democracia así es. De acuerdo al artículo 206 de la Ley Orgánica Electoral, declarada la nulidad de una votación, el Consejo Nacional Electoral la mandará a reponer dentro de los 10 días calendarios siguientes. Si la nulidad fuere de la declaratoria de la elección, este deberá ratificarla de inmediato y hacer la respectiva publicación. El electoral está diseñado con fecha, mes, año y todo para una duración determinada. No pueden estar repitiendo elecciones en los municipios. No debe haber elecciones más. No debe de haber. No deben de haber porque ya pasó el proceso electoral. Otros expertos recomiendan que la mejor salida que debería de aprobar el Congreso Nacional para evitar estos entuertos políticos es la separación de las elecciones para presidente y diputados y alcaldes. La alcaldía solo es el voto directo. A la hora de contada no hay complicación. Y la otra es el de los diputados, que es así. En la nueva ley debe haber una reforma de manera que se hagan en otro periodo y también a ver si se pone por distritos. René Amaya, 11 Noticias. Pero en las últimas horas, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha frenado el fallo para que se repitan las elecciones en Duyure y Guampusirpe. Vamos en vivo con nuestro compañero Jonathan Girón, quien nos amplía sobre este interesante tema. ¿Se mantiene entonces en pausa esas elecciones o definitivamente no se harán? Jonathan, adelante. Un gusto saludarles, Andrea, licenciado Raúl Valladares, compañeros en estudios y televidentes de 11 Noticias. Así es, como usted lo indica, en suspenso se mantendrá el panorama político en Duyure, Choluteca y Guampusirpe, gracias a Dios, luego que la Corte Suprema de Justicia determinara declarar con lugar la solicitud de suspensión de las elecciones que estaba prevista para el próximo 8 de enero. A continuación vamos a escuchar más detalles con la portavoz del Poder Judicial, Lucía Vilars. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha admitido con suspensión del acto reclamado los recursos de amparo interpuestos contra las resoluciones de los órganos electorales en relación a la repetición de las elecciones para las corporaciones municipales en Duyure, en el departamento de Choluteca, y también en Guampusirpe, en el departamento de Gracias a Dios. Vale aclarar que la Sala de lo Constitucional no se está pronunciando con respecto en el fondo de lo reclamado, ni señalando quiénes son las autoridades electas, sino los argumentos recurrentes que serán analizados, esto a efecto de verificar si hubo o no violación de los derechos y garantías constitucionales. Así es, compañeros, nosotros estaremos ampliando más información en las próximas horas de 11 Noticias sobre lo que pueda ocurrir en este panorama político en estos municipios, tanto de Choluteca como en Gracias a Dios. Con este contacto, yo retorno con ustedes a los estudios. Buenas noches. Buenas noches, Jonathan Girón, y bueno, pendientes de las próximas horas, ¿qué va a pasar? Sí, disculpe, aquí el abogado, un abogado amigo, me manda el Poder Judicial, Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, admite con suspensión de acto reclamado el recurso de amparo interpuesto contra resoluciones de órganos electorales en relación a la petición de elecciones para corporaciones municipales de Duyure, en Choluteca y Guampusirpe, en Gracias a Dios. Repetimos por su importancia, este es el que tiene el Poder Judicial, si lo colocas también para repetir, porque esto ha generado dudas, ¿verdad, Andrea? Sí. Unos a favor y otros en contra. Rambo, ahí te lo envié. Otros a favor y otros en contra. Para el caso Kelvin Aguirre, el presidente del Consejo Nacional Electoral, está hablando que estaba en contra. Las magistradas Rixi Moncada y Ana Paola Hall
estaban a favor de la repetición de las elecciones en ambos municipios. Así es, y la gente también, licenciado, porque hay quienes estaban de acuerdo con ir a votar en sus comunidades un domingo de este mes, pero hay quienes estaban de acuerdo con el que había ganado. Entonces, a ver qué pasa al final con estas comunidades. Preocupa porque son decisiones que al final pues se tienen que tomar desde la Corte Suprema de Justicia porque no logran ponerse de acuerdo. Bien, seguimos. Continuamos, sí. Renuncia el alcalde y vicealcalde electo de Piraera al Empira, y en este caso son los liberales Pedro González y Pablo Alvarado, y su cargo lo asumirá Deinin Mendoza. El joven Deinin Mendoza por fin cumplirá su sueño de ser alcalde de Piraera al Empira tras llegar a un acuerdo con Pedro González, quien figuraba en la papeleta del Partido Liberal, el cual cumplió un pacto de caballeros decidiendo renunciar para ceder su puesto. Primeramente agradecido con Dios porque le dio sabiduría a la gente para que los eligiera ahí bajo una sombra, pues que iba Pedrito. Hoy el pueblo levantó la cabeza y los ayudó el 28 de noviembre, y también le pedimos a Dios sabiduría para ya gobernar el municipio y cumplir cada promesa que hemos hecho en cada caserío. En la actualidad el partido, que es el abogado Yanni, ya los nombra a nosotros como alcaldes electos de Piraera al Empira. Es correcto, nosotros más bien ya ahorita en enero, sin estar en la alcaldía, ya empezamos a reparar las calles. Ya tenemos en comunicación con bastantes constructoras. Mendoza denunció un fraude en las elecciones internas, el cual no tuvo relevancia. Por ello decidió tocar puertas en el Partido Rojo Blanco Rojo, y bajo una alianza entre cachurecos, libres y liberales, ganaron por una gran diferencia de votos. Con eso se ganó. La vez pasada se ganó con 7 votos y se ganó con 144 votos. Dice que 2 votos, pero nosotros ganamos con 7 votos con las actas que las tenemos ahí en la elección interna. Entonces, agradecer, yo siempre estoy agradecido pues con la gente del Partido Libre que se unió, con la gente del Partido Liberal y toda la gente buena del Partido Nacional que se volcó con nosotros, que no se fue nadie para otro partido, pues, sino que se sumó a la alianza bajo la bandera del Partido Liberal. Desde Piraera al Empira, para 11 Noticias, les informó Franklin Rodríguez. Este próximo viernes el Consejo Nacional Electoral entregará a los alcaldes, vicealcaldes y regidores las credenciales correspondientes de su cargo, siendo una de las últimas tareas de este ente en cuanto a las elecciones, ya que se encontrarán únicamente de ahora en adelante apoyando al Tribunal de Justicia Electoral con los recuentos jurisdiccionales. Asimismo, se informó que 2 alcaldes electos han renunciado. Se complementará la entrega de credenciales, entregando las credenciales de alcaldes y vicealcaldes, mismas que se entregarán acá, en la capital de la República, y se desplazarán las autoridades electas, y las credenciales de regidores que se entregarán en las cabeceras departamentales de cada departamento, donde una cuadrilla de este Consejo Nacional Electoral irá personalmente a cada departamento a realizar esta entrega y de esa manera certificar los resultados que emitimos en la declaratoria oficial de resultados, y con eso ya finalizar el proceso electoral sin menoscabo de los procesos pendientes que puedan surgir. Amaneces mucho antes que el sol, trabajando fuertemente bajo su abrazo. Conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Superas las plagas y tormentas y cada día empiezas de nuevo, sabiendo que el trabajo bien hecho tiene su recompensa. Por eso, apoyarte con productos de Vanguardia es nuestra meta. Grupo Vanguardia, orgulloso socio del agro. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Tengo una mala noticia para todos nosotros. Confirmada la segunda ola fuerte del COVID-19 en Honduras. Un amigo de una televisora y una radio me dijo, mira, aquí hay como 9 pegados. Aquí en Canal 11 también, así que tenga cuidado. El COVID sigue haciendo estragos. La ministra de Salud Pública Cesal Alba Consuelo Flores y la directora del Observatorio COVID-19 de Unitec, Reina Durón, confirmaron que Honduras ya está en la segunda oleada de contagios por COVID-19, por lo que ya inició la ejecución de un plan contingencial interinstitucional para enfrentar esta nueva etapa de ese mortal virus. Que ya hoy tenemos 264 pacientes. Después de que llegamos en la primera semana de diciembre solo teníamos, primera y segunda llegamos a tener solo 71 pacientes. Ahora tenemos
264 y esa es una preocupación, ¿verdad? Porque todos estos eventos que hemos visto de aglomeración masiva han tenido estos resultados que a este momento son negativos. Se explicó que este plan interinstitucional tiene que ver con la habilitación de más de 40 triajes a los ya existentes, contratación de personal en primera línea, adquisición de equipos y material de bioseguridad, mapeo de las zonas donde más contagios y positividad se refleje, ampliar las jornadas de vacunación, esencialmente con poblaciones en mayor riesgo. Bien, el año pasado estuvimos de pico en pico, ¿verdad? Pero siempre una sola ola. Ahorita definitivamente es el inicio de una segunda y para eso debemos aprender del año pasado, ¿verdad? De los 2 años pasados, no repetir los mismos errores y aprovechar la experiencia tanto del personal de salud, de los investigadores, del personal administrativo y otros. No sé si sea la segunda o la tercera, porque hemos tenido varios momentos de incremento en el número de casos. Lo importante ahí es que se están incrementando el número de casos. Entonces, si se están incrementando el número de casos, significa que algo debe estar pasando. Las autoridades aducen que aún no se puede establecer cuánto tiempo durará la segunda oleada de COVID-19. Sin embargo, todo dependerá del número de vacunas que se puedan aplicar. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias. Vamos a informar ahora, lamentablemente una mujer falleció a consecuencia del COVID. Es lo que les digo, tengan cuidado en el hospital escuela, con la que suman 3 muertes por el COVID en los primeros días de enero. 3 muertos, repito, por COVID. Además, permanecen un 50% de la ocupación en las unidades de cuidados intensivos y varios niños también están con COVID, con atención médica a raíz de esta pandemia. Por otra parte, en el San Felipe, 5 pacientes que son asistidos con oxígeno, mientras que en el Instituto Hondureño de Seguridad Social hay 10 personas recibiendo atención. El COVID-19 a diario está afectando a la población en general. En las últimas 24 horas se ha registrado el deceso de una paciente femenina de 57 años de edad procedente del Distrito Central de una colonia capitalina, quien falleció con un diagnóstico de insuficiencia respiratoria debido al COVID-19, sumando ya 3 defunciones en lo que va de este año 2022. Y en este momento tenemos 21 pacientes en todas las salas de hospitalización, 4 menores de edad que se encuentran recibiendo atención médica en estas salas estables hasta este momento. Y de los adultos tenemos 2 pacientes en la unidad de cuidados intensivos y los demás que se encuentran en la unidad de cuidados intermedios. Un reporte de 24 horas damos a conocer que tenemos 0 personas fallecidas y 0 altas médicas. Por otra parte, también contamos con lo que son 24 pacientes hospitalizados, todos ellos trasladados del triaje de La Mayangue, el triaje de Única y el triaje de El Jesús Mía Selva, y tenemos una ocupación hospitalaria del 34.6%. Bien, vamos ahora con Shirley Martínez a San Pedro Sula. ¿El COVID está igual o peor que aquí en Tegucigalpa? En tan solo una semana, los hospitales públicos sanpedranos alcanzaron un 65% de su ocupación hospitalaria por COVID-19. Solo el hospital móvil está a punto de alcanzar su máximo límite, pues además de atender pacientes con coronavirus, también alberga contagiados por influenza, neumonía y bronquitis. Están hasta un 60% de ocupación hospitalaria. Hemos tenido bastantes pacientes sintomáticos respiratorios que han llegado en las últimas semanas, se han dado de altas. Lastimosamente también han habido fallecidos. Actualmente pues somos el único hospital público que va a estar hospitalizando pacientes con sospecha y confirmados por COVID-19. Por su parte, el Seguro Social Regional Norte también está a punto de desbordarse por pacientes sintomáticos respiratorios. Solo en el área de consulta externa reportan hasta 500 atenciones diarias, de las cuales el 80% de los enfermos requieren hospitalización. Ya está entre el 60 y 65% de ocupación y nos presagia que podría colapsarse en los próximos días. No tenemos otro lugar donde hospitalizar personas que usan alto flujo o están moderadas. Las salas de Leonardo Martínez y los otros 3 triajes que habían en San Pedro Sula fueron cerradas.
Los galenos exponen que desafortunadamente esperan ver escenas dramáticas a las afueras de los sanatorios en corto tiempo, al tener que rechazar pacientes por la falta de cupos. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. Al menos 2 médicos se encuentran, oigan bien, médicos hospitalizados por COVID-19 en clínicas privadas en San Pedro Sula, ambos con síntomas respiratorios pero en condición estable. Asimismo, informaron que más de una docena de médicos recibieron tratamientos en sus casas para recuperarse del COVID, debido a que el personal sanitario recibió la mayor carga viral por el trabajo desempeñado inmediatamente. Serán propensos a contagiarse, tal como ocurrió al inicio de la pandemia. Instituciones privadas de 2 médicos que por prevención y precaución han sido ingresados con síntomas respiratorios. Obviamente esto nos preocupa porque también tenemos médicos en casa contagiados con influenza, algunos incluso con COVID-19, a pesar de estar vacunados. Recuerde que el médico se somete a una alta carga viral en los centros asistenciales. Tras el repunto de estos casos de COVID-19 en el país, las autoridades de la Secretaría de Salud temen que el personal que atiende a la ciudadanía en los distintos centros asistenciales pueda contagiarse del virus al estar más expuestos en la primera línea de combate a la pandemia. Además de ello, que el cansancio extremo también puede generar una baja en los empleados de salud pública. Y estamos agotados, ¿verdad? El personal se agota y hay que ver que el virus el sincicial respiratorio o el de la influenza 2 se transmite bastante rápido, tal vez hasta más rápido que el COVID. Y hemos visto acentuado personal de salud de nosotros que andan agripados, que andan con ¿verdad? Y le hemos hecho el antígeno, ha salido negativo, gracias a Dios, pero estamos muy expuestos a esto, ¿verdad? Y esperemos que no nos pase, ¿verdad? Que nosotros, el personal que atendemos, pues que se nos respalde. Ahí precisamente hoy reuní a los médicos y les dije que no nos relajáramos. Mientras tanto, preocupa la situación de la zona norte del país porque se han quedado solamente con un centro de triaje y 42% de la población nada más cuenta con las dosis de las vacunas. Así está la situación de la zona norte frente al COVID-19. Vamos con Shirley Martínez. Gremio médico lamenta que no se esté tomando decisiones sobre la pandemia por COVID-19 en San Pedro Sula, a pesar de encontrarse en un estado de emergencia sanitaria porque no cuenta con medidas de contención para mitigar el impacto del virus y apenas un 42% de la población registra un esquema de vacunación completo. La ministra dijo que dejaba un sistema robusto, tal vez en la Honduras de allá, porque en la de acá seguimos lamentando toda la situación que está sucediendo en el sector salud. Hay desabastecimiento de medicamentos. Un llamado especial también para las mujeres en estado de embarazo. No podemos ya permitir más muertes de mujeres en estado de embarazo cuando tenemos a disposición la vacuna. Es lamentable que esto siga ocurriendo porque tenemos la logística necesaria, incluso se está atendiendo hasta en centros comerciales. La tendencia creciente del COVID no solo desbordará el sistema hospitalario, sino también desatará una mortandad, por lo que urgen estrategias restrictivas para evitar otra catástrofe, señalan expertos. Que ustedes ven ya rato las autoridades de la Secretaría no se pronunciaban, pues esto preocupa. Y lo otro que preocupa es esto, que no sabemos cómo se comporta Omicron, no sabemos si la cepa es muy agresiva, si la cepa puede matar, no sabemos nada de eso. En medio de diversos virus circulando, las consecuencias serán irreversibles. No obstante, se espera que el propio Estado intervenga para salvaguardar la vida de los hondureños. Para 11 Noticias, Shirley Martínez. De inmediato le presentamos nuestra nota positiva del día. La microbióloga hondureña María Elena Botassi desarrolló una vacuna contra el COVID-19 libre de patentes y 90% de efectividad contra la cepa original. Ya ha sido aprobada en la India. Vamos con nuestra nota positiva. La noticia positiva es presentada gracias a Grupo Vanguardia. La microbióloga hondureña María Elena Botassi, junto a su equipo de científicos, desarrolló una nueva vacuna contra el COVID-19 llamada Covervax y la ofrece al mundo libre de patentes. Según el estudio de un hospital estadounidense, la eficacia de dicho inoculante es del 90% frente a la cepa original del coronavirus. Debido a esto, India ya autorizó su uso de emergencia.
Asimismo, la microbióloga hondureña detalló que una de las ventajas de su medicamento es que existe la tecnología para producirla en masa en varios lugares del mundo, a diferencia de las creadas hasta el momento, las cuales tienen limitaciones en su fabricación a gran escala, almacenamiento y propiedad intelectual. Igualmente, informó que costará entre 1.5 y $2, lo que significa 36 a 48 lempiras. Agregó que esta vacuna puede aliviar a los países que ni siquiera tienen fondos para seguir comprando vacunas muy caras. En ese mismo sentido, hizo un llamado a los ejecutivos de Pfizer y Moderna, planteándoles que deben ser más altruistas con la situación actual que viven las naciones con la pandemia del COVID-19. Para 11 Noticias, Andy Salgado. Bueno, vamos a hablar de Hondutel ahora. Los empleados siguen protestando ahí en la calle que no les han pagado los salarios. Están amenazando con cortar los servicios a las empresas del gobierno también que no pagan, y esto suma como 180 millones de lempiras. Una empresa que, insisto, antes, cuando el dólar bajaba un poco y el Yemen estaba más arriba, los fondos que tenía Hondutel en bancos del extranjero pasaban a ser Yemen. No dólares, los pasaban porque subía más las ganancias. Eso era Hondutel. Se la peleaban los militares, se la peleaban los políticos. Está en la calle, pero aún hoy tiene 2.000 empleados y Hondutel ya no produce tanto. Van a cortarle, hoy escuché a uno del sindicato, mañana vamos a hablar con ellos. Si logran recoger estos 180 millones de lempiras, logran pagar la deuda, pero Hondutel está en la quiebra. Es un gran reto el que tiene el gobierno de doña Xiomara Castro en cuanto a Hondutel. Miembros del Sindicato de Trabajadores de Hondutel anunciaron que suspenderán los servicios que prestan a 170 empresas estatales que le adeudan a la Telefónica Nacional más de 180 millones de lempiras y que la mantienen en agonía financiera, siendo las que más le deben Conatel con 100 millones de lempiras, Secretaría de Defensa 15 millones, Secretaría de Salud Pública 10.3 millones, Dirección de Aduanas 9.731.000 lempiras, Congreso Nacional 7.200.000 lempiras, el 911 5.958.000 lempiras, Ministerio Público 7.036.000 lempiras, Dirección Nacional de Investigación 3.886.000 lempiras, la Universidad Nacional Autónoma 3.262.000 lempiras, Secretaría de Educación 2.226.000 lempiras, entre otras. Hoy le estamos anunciando a los ministerios que le deben más de 180 millones a Hondutel y por la cual es la razón que no se les ha pagado a los trabajadores y están en calamidad doméstica desde hace 3 meses, que su servicio les va a ser suspendido, tal y como dice el reglamento de la cobranza, artículo 17. El problema con esto es que el gobierno no paga estos servicios y esto, repito, contribuye a que la situación financiera de estas empresas, en el caso de Hondutel, pues sea cada vez más complicado, ¿no? Por su parte, el gerente de Hondutel ha desautorizado a los miembros del sindicato para que anuncien este tipo de cortes, ya que dice que no están facultados para hacerlo y porque ello conllevaría millonarias demandas en contra de la empresa estatal de las telecomunicaciones. Ellos no tienen las facultades legales y administrativas para poder realizar esos cortes, ya que no está en sus funciones pues hacerla, ¿verdad? Y eso sería pues más dañino que beneficioso para la empresa. Hondutel ha sido noble con todas estas instituciones, no se les ha cortado el servicio durante mucho tiempo. Lo que sucede que posiblemente el gerente y los administradores responsables de esto no han hecho su función. Se explicó que Hondutel requiere de un plan agresivo de inversiones y un replanteamiento de los servicios que ofrece para salir de la dura crisis por la cual la atraviesa. Guillermo Paz Manueles, 11 Noticias.
Gracias, Guillermo. Mañana temprano, en punto de las 7 de la mañana, estaremos abordando este tema de Hondutel con dirigentes del sindicato, también con exgerentes de la empresa. Por cierto, hoy el ingeniero Melvin Maldonado protestaba porque lo privaron de libertad, de acuerdo a su relato, durante 30 horas lo tuvieron prácticamente secuestrados los empleados de Hondutel. Así están las cosas. Mañana vamos a ahondar sobre el tema. Por otro lado, no sé si es buena o mala noticia que nos sigan prestando dinero al país. El Banco Centroamericano de Integración Económica ofrece millonario préstamo al nuevo gobierno que comenzará el 28 de enero. El presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, reveló que ofrecieron al nuevo gobierno encabezado por Xiomara Castro un préstamo de $250 millones para que se apruebe la escisión a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Según el titular del BCE, ya tuvieron acercamientos con la nueva administración para conversar sobre la crisis del ENE, cuyas pérdidas son consideradas como un robo masivo de energía. En ese sentido, Mossi indicó que desde la administración de Xiomara Castro recibieron una respuesta contundente sobre el mandato de ley para hacerlo cumplir y lograr consensos. Por otra parte, aclaró que los fondos estarán disponibles una vez que se apruebe la ley que plantea dividir al ENE en 3 empresas. Asimismo, el presidente de la institución de crédito enfatizó que planean colaborar con el nuevo gobierno en el fortalecimiento de las instituciones regulatorias del sector energético, tal y como lo hicieron con la administración saliente. Para 11 Noticias, Jonathan Girón. Mientras tanto, el nuevo gobierno le recomienda reperfilar la deuda pública como prioridad para que las nuevas autoridades puedan trabajar, si no, de lo contrario no tendrán presupuesto para ejecutar los programas sociales y de infraestructura que prometen. Porque actualmente asciende al 60% del Producto Interno Bruto y 30% del presupuesto del gobierno central, el nuevo gobierno busca reperfilar la deuda pública para mejorar la metodología de pago, mismo que ha llegado a niveles prácticamente impagables. ¿Qué quiere decir esto? Tratar de obtener recursos en mejores condiciones de los que se encuentran actualmente, de tal forma de disminuir el flujo de pagos anuales que se hacen por concepto de capital más interés. Esto no es lo mismo que renegociar la deuda, porque renegociar la deuda quiere decir buscar a los acreedores actuales plazos diferentes a los que ya han sido firmados en los contratos, y esto en las actuales condiciones del sistema financiero internacional no es posible. En este sentido, economistas recomiendan al nuevo gobierno revisar el marco de la política macroeconómica para que el Estado pueda percibir más recursos. De manera de que se puedan generar los espacios para estimular el financiamiento crediticio hacia los sectores tradicionalmente excluidos, y eso permitiría, 1, generación de empleo, y 2, más impuestos. Entonces, ante una eventual espiral inflacionaria que se viene a raíz del incremento de la tarifa eléctrica, el incremento del precio del búnker, entonces habría que analizar cuál va a ser el esquema que va a sostener Banco Central una vez que tome Xiomara Castro posesión. Otros consideran que con el reperfilamiento de la deuda será de mucho beneficio para el gobierno, ya que le ayudará a liberar recursos para asignarlo en educación, salud e infraestructura. Y por lo tanto se liberen algunos recursos del presupuesto para destinarlos a otros sectores prioritarios como ser educación, salud e infraestructura. Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Y luego de haberse logrado un acuerdo para el congelamiento de precios del cemento, se venció el pasado 31 de diciembre. La bolsa de cemento gris sufre un incremento de 10 lempiras en la zona central, aumento que varía dependiendo de la zona, lo que junto a los altos precios de la varilla de hierro ha incrementado en un 11% los costos de producción de viviendas. Que está aumentando ahorita el cemento, que se ha anunciado 10 lempiras aproximadamente en muchos de los casos. Es con una incidencia en una vivienda social, puede ser de 1% a 2%, y hay inclusive, digamos, en otro tipo de vivienda cuando ya lo son en zonas, digamos, con una topografía más, para que la gente lo entienda así, inclinada. Hay que construir muros, hay que hacer obras adicionales, entonces la incidencia crece. Puede ser un 3,5%.
Si hablamos de una pavimentación de una calle, la incidencia puede ser un 80%. En esta oportunidad, pues con el tema del cemento está completamente claro, ¿verdad?, de que hay una situación muy particular con el costo de los insumos, esto derivado de los problemas que se presentan en el mercado internacional de materias primas. Lo mismo está sucediendo en el sector alimentario. Infortunadamente Honduras en esos casos es muy poco lo que puede hacer. En otras noticias, las bancadas mayoritarias del Congreso Nacional todavía no se ponen de acuerdo para elegir quién será el representante presidente en esa próxima junta directiva del Legislativo y tampoco con los demás, los secretarios y los que forman parte de esa junta. Diputados electos del Partido Libertad y Refundación manifiestan que hasta la fecha no se ha reunido la bancada para definir su postura en torno a la elección de la nueva Junta Directiva del Congreso Nacional, pero sí reiteran que la mayoría apoyará el acuerdo hecho por la presidenta electa Xiomara Castro con el Partido Salvador de Honduras. Tenemos la primera reunión de bancada, más o menos aproximadamente entre el 18 y 19 de enero, porque el 21 establece la ley orgánica del Congreso que ya tenemos que tener la primera sesión preparatoria del Congreso Nacional. Ese día se elige un presidente, un vicepresidente y un secretario. La bancada del PSH sí se reunió y ratificaron su apoyo unánime a Luis Redondo para que sea el titular de este poder del Estado. Quien cuenta con todo el apoyo, pues evidentemente de sus compañeros, y nosotros esperamos también contar con el apoyo. Estoy segura que los hermanos de Libertad y Refundación honrarán este acuerdo porque es en el marco de un mandato popular. Igualmente, otros diputados y diputadas del Partido Liberal y de otras fuerzas que están conscientes que debemos de trabajar en unidad. Los liberales y nacionalistas concretarán estos encuentros la próxima semana. Ambos institutos políticos coinciden que el Libre debe asumir la presidencia del Poder Legislativo. Yo creo que la bancada liberal se va a reunir a partir de la próxima semana. No ha ocurrido todavía, según la información que tengo. Y luego lo principal de esta elección se va a dar en los días previos, creo el 19, 18, 20 por ahí. El diputado Fabricio Sandoval ha sido enfático al expresar que quien no respalde el acuerdo está en contra de la voluntad popular y en contra de la palabra de la presidenta electa. Para 11 Noticias, Kimberly Espinosa. Continuamos con más de 11 Noticias. Emisión estelar: el padre de la joven Angie Peña, desaparecida en Roatán el pasado 31 de diciembre, suplica a las autoridades que le ayuden a buscar a su hija ahora en tierra firme. A más de 5 días de la desaparición de Angie Samantha Peña, su familia mantiene firme la esperanza de encontrarla, y el padre de la joven, en comunicación con 11 Noticias, hizo una petición a las autoridades para que la búsqueda de su hija no solo se limitara al mar, sino que también en tierra firme. Sí, así es. Ese es el llamado que le hago a las autoridades nacionales y locales, porque no hay indicios de que mi hija pudo haber tenido un tipo de accidente en el mar. O sea, no ha aparecido la jet ski, no ha aparecido fragmentos de la jet ski, no ha aparecido un cuerpo de mi hija, no ha aparecido un chaleco, prenda, zapatos, o incluso hasta estas alturas partes del cuerpo. No ha aparecido absolutamente nada, a pesar de la exhaustiva búsqueda que se ha hecho. Ayer casualmente tuve que rentar una embarcación, recorrimos más de 100 millas náuticas mar adentro para ir en busca de lo que pudiéramos encontrar, y no se encontró absolutamente nada. El padre de Angie Peña detalló que siguen los rastreos para ubicar a su hija, y entre las operaciones que realizaron manifestó que 3 embarcaciones salieron rumbo a Belice. Indicó que contrató un bote y hasta helicópteros. Ante ello solicita la colaboración de los ciudadanos para poder comprar el combustible y continuar con la búsqueda. Ante todo, gracias a las personas que me han apoyado con su granito de arena, porque gracias a ellos yo puedo seguir la búsqueda implacable de mi hija. Gracias a ellos puedo sostener todavía algunos pagos que hay que hacer, o sea, contrataciones que hay que hacer, logística que hay que poner. Entonces, gracias a todas esas personas, y yo les quiero decir también a la población de Arena que ciudadanos de buen corazón que me pueden aportar un granito de arena, con mucho gusto les voy a agradecer.
y estaré eternamente agradecido. Este es un llamado que me hace un padre anunciado. Por último, pidió a la población elevar oraciones para su hija, que de momento a los esfuerzos para encontrarla se estaría sumando la Interpol. Para 11 Noticias, Wilfredo Alvarado. Continuamos con más y precisamente en relación a este tema, la Policía Internacional, Interpol, emite alerta amarilla en este caso de Angie Peña. En el caso de Angie Peña, quien fue desaparecido un par de días en Roatán, se realizó la denuncia de oficio, los investigadores se activan, levantan toda la información correspondiente a través de la denuncia y declaraciones, posteriormente emiten el informe, lo que en conexión con Interpol de la DPI, y este a su vez eleva la solicitud a Interpol, a Lyon, Francia, donde está la Secretaría General, para posteriormente elevar en el sistema donde hay 195 países que son parte de la red de Interpol, entre ellos Honduras, y así pues se ha tenido efectiva ya en las redes de 195 países esta notificación. Bien, Dios primero se encuentre con vida a Angie Peña. También en San Pedro Sula, capital industrial del país, 2 muchachas se encuentran perdidas, nos dice Gerlin Díaz. Las hermanas Daniela Rodríguez y Carolina Rodríguez Oliva tienen 6 días de haber desaparecido del sector Lomas del Carmen en San Pedro Sula. La última vez que las vieron fue la madrugada del 1 de enero, cuando iban rumbo a la colonia Luis García Bustamante. Las autoridades policiales hasta este jueves iniciaron con su búsqueda. Lamentablemente la denuncia ha sido recepcionada recientemente, no se recepcionó inmediatamente después de la desaparición de las víctimas. No son las primeras en desaparecer en la zona, ya que en noviembre pasado también una madre y su hija desaparecieron y hasta la fecha no hay rastro, lo que evidencia una deficiencia investigativa, según el Foro de Mujeres por la Vida. Del Foro de Mujeres por la Vida es que alrededor del 15% de las desapariciones terminan en feminicidio. Y bueno, ese es el resultado de la negligencia con la que se abordan también este tipo de casos. Lo que se necesita es una intervención en el sector, porque muchas familias ya están angustiadas ante el acecho de estructuras criminales. Hagan algo para frenar la cantidad de crímenes violentos, sangrientos, que ocurren en el sector de Lomas del Carmen, que ha sido una de las zonas más conflictivas de la zona norte, superando incluso creo que Chamelecón, López Arellano, Lomas del Carmen, creo que debe ser intervenido. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Bueno, desde el inicio del año, de este nuevo año, se han perdido estas 2 muchachas. Vamos a ir, no quiero alarmar, pero han encontrado 2 cadáveres de 2 mujeres, precisamente en la colonia El Edén, en Lomas del Carmen. Voy a ir con mi compañera Iris Urbina hasta la capital industrial del país, San Pedro Sula. Iris, detalles. Gracias, licenciado Raúl. De inmediato detallamos precisamente sobre el hallazgo de estos 2 cuerpos, el cual fueron encontrados en medio de matorrales, esto en la parte alta del sector Lomas del Carmen, esto en la colonia El Edén. Estos cuerpos que están en avanzado estado de descomposición aún no se confirman si se trata de estas 2 hermanas que están desaparecidas desde el 31 de diciembre, que salieron precisamente desde sus casas y luego se dirigieron hacia donde una amiga. Autoridades de medicina forense aún no han realizado el levantamiento de estos 2 cuerpos. Sí, las autoridades policiales que se encuentran en la escena han señalado que los cuerpos podrían tratarse de 2 mujeres. Es por eso que de momento pues se está manejando que estos 2 cadáveres podrían ser de estas 2 hermanas que están desaparecidas. A espera que autoridades de medicina forense puedan realizar el respectivo levantamiento para poder determinar si en efecto se trata de estas 2 hermanas. Es importante mencionar que a la escena no ha llegado ningún familiar, es por eso que no hay mayores elementos, por lo tanto será hasta que se realice el levantamiento de estos 2 cuerpos en avanzado estado de descomposición, el cual los han dejado cubiertos en medio de matorrales en la parte alta del sector Lomas del Carmen de San Pedro Sula, exactamente en la colonia El Edén. Ya para finalizar este contacto, también mencionarle que a esta hora de la noche se ha registrado un tiroteo, esto en el sector Pueblo Nuevo de Puerto Cortés, donde ha dejado como saldo 3 personas heridas, entre ellas 2 mujeres y un hombre. Entre las mujeres, una de ellas en estado de embarazo. Se presume todo ocurrió supuestamente por un asalto en el sector de Pueblo Nuevo. Con estos hechos que se han registrado en las últimas horas aquí en San Pedro Sula, retorno con
con ustedes. Bien, estaremos ampliando más adelante. Las muchachas se perdieron en los primeros días de enero y es en la misma colonia Lomas del Carmen. Ubíquenos, Iris, en San Pedro Sula. ¿Por dónde es Lomas del Carmen? Exactamente en la colonia Bustamante. Ellas estuvieron compartiendo el 31 de diciembre. Luego, según el mismo relato de los familiares, estuvieron ingiriendo bebidas alcohólicas. Decidieron visitar a una amiga en la colonia Bustamante, esto ya en horas de la madrugada, alrededor de la 1 de la madrugada. Desde entonces, los familiares perdieron comunicación. De hecho, una de las hermanas vivía en Guatemala y había llegado al sector Lomas del Carmen a visitar a sus familiares. Tenía aproximadamente 1 año de residir en Guatemala y se encontraba en Honduras visitando a los familiares, el cual una de ellas, de 28 años de edad, tiene un hijo de 10 años y que nosotros conversamos, de hecho, con la amiga quien está a cargo en este momento con este menor de 10 años, luego que ella desapareciera junto con su hermana en el sector Lomas del Carmen. La última vez que la vieron y que dijo era que se dirigían hacia la colonia García Bustamante, siempre del sector Lomas del Carmen de aquí de San Pedro Sula. Gracias a la periodista Iris Urbina, 6 días desaparecidas y Dios quiera que no, pero es lamentable que hay 2 muchachas muertas en esta colonia, en la misma zona, sí. Y vamos al sur del país. Un desalmado padrastro viola y mata a una jovencita. Esto ocurrió en el sur del país, repito, en Caridad Valle. Sigue la violencia contra las mujeres. El cuerpo sin vida de una joven fue encontrada en la comunidad de La Garita, en el municipio de Caridad del departamento de Valle. La joven habría sido violada y estrangulada por su padrastro, quien tras cometer el hecho huyó hacia la República del Salvador. Según los datos proporcionados por los investigadores del caso, la víctima responde al nombre de Yeltsin Roseri Contreras García, de 24 años de edad. El sospechoso fue identificado como Eric Norman Flores Cabrera, de 41 años. Según la información de las autoridades, los hechos ocurrieron cuando la joven iba a realizar venta de mariscos. El sujeto la estaba esperando en un lugar solitario y se aprovechó para cometer el ilícito. Las autoridades policiales aún están en la búsqueda de dicho prófugo para poder realizar el trámite conforme a ley. Desde Choluteca para 11 Noticias, Cristina Costa. Bueno, si se le confirma que es responsable, que le caiga todo el peso de la ley por violar y asesinar a su hijastra, este hombre allá en Caridad Valle. Voy al norte del país otra vez. Les informo que un accionar de la Policía Nacional en el departamento de Cortés lograron capturar a un individuo por suponerlo responsable del delito de violación, a quien se le acredita más de 15 víctimas, siendo una de las últimas perjudicadas su hijastra de apenas 6 años. Según el informe policial, el imputado labora como guardia de seguridad, originario de La Empira y residente en la colonia Los Ángeles de San Pedro Sula. Por suponerlo responsable del delito de violación. Es importante mencionar que lamentablemente la víctima, una niña de apenas 6 años de edad, hijastra del supuesto agresor, que esta persona tenía ya antecedentes también por el delito de violación, así que presuntamente podemos hablar de un violador en serie. Se le había emitido una alerta roja, ya de que de acuerdo a las investigaciones este habría salido de nuestro territorio tratando de evadir la justicia hondureña. Bueno, y precisamente en relación al tema de la violencia, para evitar que continúen los años que se vienen arrastrando de conflictos y enfrentamientos entre barras de aficionados a clubes de fútbol, este día han firmado un acuerdo de paz. Todos los hondureños compartimos un sentimiento en común, el amor por nuestro país. Y en medio de disturbios y conflictos, buenas noticias invaden el fútbol de Honduras. Tras largos años, las barras del Olimpia, Motagua, Real España y Maratón han formado parte de los escenarios más importantes en la cancha. Sin embargo, estos antiguos rivales firmaron en las últimas horas un acuerdo de paz en el Estadio Nacional previo a la llegada del nuevo gobierno. Los líderes de las barras pactaron mantener la tranquilidad entre sus miembros en todos los recintos deportivos del
país, con el objetivo de fomentar lo positivo entre los fanáticos del deporte, que asisten a disfrutar de manera presencial los partidos. El comunicado oficial escribe que las barras mostraron la iniciativa de articularse y presentar una propuesta integral de apoyo a la juventud, sectores sociales desfavorecidos y a sus miembros en general, con miras a cumplir su rol de liderazgo y espacios de convergencia de juventud a nivel nacional. Al notorio evento asistió el próximo designado presidencial Salvador Nasralla, quien fungió como testigo de honor. Asimismo, varios miembros de la Comisión de Transición de los Movimientos Sociales de la próxima administración del Estado estuvieron presentes en el evento. Tras largos años de enfrentamiento y temor, las barras del país dan un paso adelante hacia el cambio en el fútbol de Honduras. Para 11 Noticias, Kate Padgett. Continuamos en 11 Noticias, emisión estelar. Uno se descuida cuando va manejando. La segunda causa de muerte en Honduras es producto de los accidentes de tránsito. Una señora embarazada ha perdido la vida. Un trágico accidente de tránsito registrado en la carretera al occidente del país, a la altura de la colonia La Fortaleza, sector Cofradía, dejó una joven de 22 años muerta en estado de embarazo y unos 15 pasajeros heridos, los cuales se transportaban en un autobús que circulaba con dirección a San Pedro Sula, cuando fueron impactados supuestamente por el conductor de un vehículo que iba en estado de ebriedad. El vehículo me quitó el derecho de vía. Él viene y yo voy y él me pegó ahí y me hizo que diera vuelta. Sí, le cayó todo el peso. Pensábamos que tal vez solo estaba herida y cuando ya nos fijamos bien, le tomaron el pulso y no. La víctima fue identificada como Dolgy Lisette Ochoa, la cual iba a su lugar de trabajo, según lo dijo su compañero de hogar, que entre lágrimas no podía creer cómo sus seres queridos perdieron la vida. ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Anoche. ¿Cuál era el nombre de ella? Dolgy Lisette, hermano. Ella salió, venía a la par conmigo sentada. Las tragedias en carreteras tienen que ver mucho con la irresponsabilidad de conductores, según analistas, porque las autoridades fallan al momento de emitir licencias a cualquier ciudadano. Le otorgan licencia a usted sin estar facultado para ello. De hecho, la población va ahí, le hacen favores dentro de la policía, los mismos agentes de tránsito, y no pasa por un curso. Para 11 Noticias, Gerlin Díaz. Y en La Libertad, Comayagua, lamentablemente otro accidente de tránsito y otro irresponsable al volante le ha quitado la vida a un niño de solamente 6 años y dejando a otras 2 personas gravemente heridas. La muerte de un menor de edad y 2 personas con graves lesiones fue el saldo que dejó un accidente de tránsito tipo volcamiento. El hecho ocurrió a la altura de la zona norte del municipio de La Libertad, Comayagua, en la comunidad de Las Cabeceras. El infante fue identificado como Rodrigo Antonio Bonilla Alfaro, de 6 años de edad. Al momento del incidente, vecinos del lugar buscaron la forma de auxiliar a los heridos y trasladarlos a un centro hospitalario para su asistencia médica. Sin embargo, su estado de salud es reservado. Asimismo, se dio parte a las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte, quienes serán los encargados de identificar cuáles fueron las causas que provocaron el accidente, que hoy deja dolor y luto en una familia hondureña. Para 11 Noticias, Oscar López. Bien, nos vamos. Me dice aquí Rambo que va a debutar Marlon Mejía el sábado en Futeca, jugando con los del canal. Nos vamos. Bueno, nos vamos, pero le damos la bienvenida al gallo de los deportes para el espacio para ellos. No sé si juegan, pero al menos de deportes sí saben. De softball sí yo lo vi jugar. De fútbol todavía. Ahí vamos a ver. Y lo que decía Marlon es cierto. Ojalá que cumplieran estos de las barras de maratón, de España, de Olimpia y Motagua, que hacen compromisos pero al final no los cumplen. Ojalá los cumplan para que la afición no se ahuyente de los estadios. De por sí con esto del COVID, que está el rebrote otra vez, ya reportamos mujeres muertas hoy, médicos enfermos, cuídese de este rebrote y de la influenza también, que estas barras cumplieran, ¿verdad? Para que fuera de nuevo algo bonito para la familia poder ir a los estadios del país y que no exista la violencia. Bueno, ojalá que vuelva la paz a los estadios. Vean ustedes. Bueno, en los tiempos
Ahí ya estaba retirado. Ya estaba retirado. Ya estaba retirado. Su papá, buen ingeniero técnico. Fuercero, volvamos. Bueno, yo no sé, pero bueno, aquí estamos tratando de recuperar la paz en los estadios, no hablando de las capacidades futbolísticas del equipo del Canal. Mira cómo lo defiende. Mira cómo defiende. No, me decían, bueno, Germán. Bueno, buenas noches. Gracias por habernos acompañado.